Me dice que es la evolución que sufre el arte renacentista que culmina en el siglo XVII, ¿no? Cuando las obras de arte se recargan con adornos superfluos y los temas se van a centrar en lo que es el desengaño y el pesimismo. El escritor, pues, de lo que fue el barroco, pretende impresionar los sentidos y la inteligencia con estímulos violentos, ya sea de orden sensorial, de orden sentimental o intelectual. ¿Qué pasó? Ven. Disculpen, chicos, disculpen la interrupción. Entonces me dice que para lograr lo anterior, o sea, para lograr impresionar lo que son los sentidos y la inteligencia, van a recurrir a un lenguaje ampuloso y retorcido, ¿ya? Que va a dificultar, pues, muchas veces la comprensión de la obra, del texto, del poema que se está dando. Dime, Marcos, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, de eso se trata lo que es el barroco, ¿ok? De eso se trata lo que es el barroco, de impresionar a la inteligencia. Dice, la literatura barroca se da, pues, como les había dicho, durante el siglo XVII en España. Esta, pues, se va a caracterizar por el triunfo de la ornamentación, o sea, embellecer las palabras, los juegos de las palabras, la búsqueda de la emoción y del placer estético, ¿no? Entonces, esta literatura, pues la literatura barroca, se caracteriza por una temática que está centrada en la preocupación por el paso del tiempo y la pérdida de confianza en los ideales, ¿no? Neoplatónicos del Renacimiento. ¿Qué dice Andrés Solesi? En la pregunta de la tarea. A ver. Pero recién estamos en la clase, yo no sé por qué te vas hasta la tarea. A ver, ¿en cuál de ellos? Es que para la tarea tienes que leer esto, pues. No, yo estoy explicando la clase, tú te vas hasta la tarea. Tienes que leer esto. Ah, claro, pues tienes que leer esto y de esto te van a salir las preguntas que están acá, ¿no? Pero primero vamos a hacer la clase. ¿Cómo te vas a apurar a hacer la tarea si recién estamos en la clase? ¿Ya? Por favor. Ibray, préndeme la cámara. ¿Qué más me dice? Habíamos dicho pues que hay dos representantes de esa literatura. Está Quevedo y Góngora, ¿no? Entonces uno pertenece a la escuela culterana, Luis de Góngora y Argote, y el otro pertenece a la escuela conceptista. ¿De quién estamos hablando? De Francisco Quevedo. Antes de ingresar, antes de comenzar con lo que fueron cada uno de ellos, vamos a ver pues que estos dos personajes, Quevedo y Góngora, ellos tuvieron pues ¿cómo le podría decir? Una guerra, se tenía un odio entre ellos dos.
¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué era la incomodidad entre ellos? ¿Qué pasaba? Quevedo, ¿no? Quevedo era pues más o menos 20 años más joven que Góngora, ¿ya? Y entonces él reprochaba al poeta por sus innovaciones lingüísticas. ¿Ya? Quevedo reprochaba a Góngora sus innovaciones lingüísticas, mientras que Góngora acusaba a Quevedo de traducir mal las obras griegas, porque él iba traduciendo al latín diferentes obras griegas. Entonces, tanto era el enfrentamiento entre ambos, entre Quevedo y Góngora, que toda la polémica literaria que habían entre ellos pasó a convertirse a un odio personal. ¿Por qué? Quevedo era una persona coja y Góngora se burlaba de la cojera de Quevedo, ¿ya? Góngora le acusaba a Quevedo de ser un mal sacerdote, ¿ya? De tener un origen judío y de ser un jugador empedernido, ¿no? Entonces, eh, esa pelea duró por bastantes años. Ellos, donde se encontraban, tenían siempre peleas, ¿no? Siempre tenían rencillas. Si nosotros vamos a ver las obras, por ejemplo, esta de acá, a una nariz, ¿no? Dado por Quevedo, es una manera de burlarse de Góngora. ¿Ya? Se burla del aspecto físico de Góngora. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. En la escuela culterana, pues, vamos a encontrar a Luis de Góngora y Argote, ¿ya? Él, pues, nació en el año de 1561 y muere en el año de 1627. Es llamado o es conocido también con los nombres de Ángel de la Luz o Príncipe de las Tinieblas. Es considerado, Luis de Góngora y Argote, es considerado como la cima de la elegancia de la poesía barroca y es modelo de los poetas posteriores. Luis de Góngora nace en Córdoba, ¿ya? Su familia era una familia ilustre y estudió en la Universidad de Salamanca. Aquí en la Universidad de Salamanca recibe órdenes religiosas, ¿ya? Y en su juventud, pues este personaje ya era bastante famoso, ¿ya? Pues el escritor Cervantes habla de él cuando Góngora solo tenía 24 años. Góngora se establece en Madrid y consigue que Felipe III le nombre su capellán. A diferencia de sus contemporáneos, ya de sus escritores contemporáneos, en Góngora ni la religión ni el amor, pese a algunas aventuras juveniles, ocupan un lugar importante en su vida o en su poesía. En Góngora solo, dice, domina un solo sentimiento, el de la belleza, pues el amor y la naturaleza, asuntos de los que trató con perfecto dominio, más que sentimientos en él, aparecen como pretextos para la creación poética. Dice, al final de su vida, agobiado por las deudas, se traslada a Córdoba donde muere, ¿no? Entonces, miren, Luis de Góngora, como les comenté, Góngora era pues, era una persona que adolecía de una pierna, tenía una cojera, ¿ya? Pero era una persona bastante inteligente, utilizó esa inteligencia para, ¿no? Para forjar una elegancia en la poesía barroca, ¿no? Uno de sus temas principales dice no va a ser ni el amor ni la religión, ¿no?
Los temas principales para él fue pues la naturaleza, ¿no? La naturaleza. Dice que él lo toma como creación poética. ¿Qué fue con sus obras de Luis de Góngora? Fue el máximo exponente del culteranismo. Dice, se evidencia amplio uso del cultismo. ¿Qué cosa va a utilizar él? Va a utilizar el neologismo, ¿no? Tanto de origen latino como también de origen griego. ¿Alguien tiene algún concepto? ¿Alguien sabe qué cosa es neologismo? Neologismo viene a ser, pues, es una palabra o una expresión, ¿no? Que se crea, algo nuevo de una lengua que se va creando. Entonces, cuando él dice que utilizó amplio cultismo, sobre todo en origen latino y griego, porque él creaba palabras, ¿no? Él le daba paso a la formación, a la creación de nuevas palabras. También utilizó en sus obras una sintaxis, ¿cuál es la versión de nueva creación de la lengua? Exactamente, Andrei. Él también utilizó una sintaxis dislocada, inextricable y latinizante. Usa también el hiperbatón, riqueza de imágenes y de metáforas extravagantes. Y también usa gran número de referencias mitológicas. Entre sus obras más importantes están pues Soledades, Fábula de Polifemo y Galatea, Letrillas, entre otras. Miren aquí uno de sus poemas, A la mujer joven. Mientras por competir con tu cabello, oro bruñido, el sol relumbre en vano, mientras con menosprecio en medio el llano, mira tu blanca frente el lirio bello. Mientras a cada labio por cogello siguen más ojos que a cabel temprano, y mientras triunfa con dedés lozano, de luciente cristal tu gentil cuello. Goza cuello, cabello, labio y frente, antes que lo que fue en tu edad dorada, oro, lirio, clavel, cristal luciente, no solo en plata o viola troncada, se vuelva más tú y ellos juntamente, en tierra, en humo, el polvo, en sombra, en nada. Aquí un poema que él hace, dice, está la más bella niña. De nuestro lugar, hoy viuda y sola, y ayer pocarzar, viendo que sus ojos a la guerra van. A su madre dice que escucha su mal, dejadme llorar orillas del mar. Pues me distes, madre, en tan tierna edad, tan corto el placer, tan largo el pesar, y me cautivaste de quien hoy se va y lleva las llaves de mi libertad. Dejadme llorar orillas del mar. En llorar conviertan mis ojos de hoy más el sabroso oficio del dulce mirar, porque no se pueden mejor ocupar yéndose a la guerra quien era mi paz. Dejadme llorar orillas del mar. No me pongáis freno, no queráis culpar, que lo uno es justo, lo otro por demás. Si me queréis bien, no me hagáis mal. Harto peor fuera morir o callar. Dejadme llorar orillas del mar. Dulce madre mía, ¿quién no llorará aunque tenga el pecho como un pedernal y no dará voces viendo marchitar los más verdes años de mi mocedad? Dejadme llorar orillas del mar. Váyanse las noches, pues idos se han, los ojos que hacían los míos velar. Váyasen y no vean tanta soledad, después que en mi lecho sobra la mitad. Dejadme llorar orillas del mar. ¿No? Este es un poema también dado por Luis de Góngora y Argote. Luego, pues viene Francisco Quevedo. Él pertenece a la escuela conceptista.
Él nació en Madrid en 1580 y muere en Villanueva de los Infantes en 1645. ¿Con qué apelativo, con qué apelativo era conocido Francisco de Quevedo como Villanueva de, perdón, como el Juvenal español? Un minuto, chicos, por favor. Bien, chicos, disculpen. Entonces habíamos dicho pues que Francisco Quevedo era, lo conocían con el apelativo de El Juvenal español. Francisco Gómez de Quevedo y Villegas es el nombre completo de este personaje. Nace en Lima, perdón, nace en Madrid el 17 de septiembre de 1580, en el seno de una familia de aristocracia cortesana. Este escritor español cultiva tanto la prosa como la poesía y es una de las figuras más complejas e importantes del siglo de oro español. En 1639, ¿ya? Bajo oscuras acusaciones, o sea, no estaba nada claro de por qué lo acusaba, este personaje va a ser encarcelado en el convento de San Marcos, donde permanece pues ahí en una pequeña celda hasta el año de 1643. Cuando él logra salir de la prisión, sale ya con su salud muy quebrantada y se retira definitivamente a Torre de Juan Abad. Su obra literaria es inmensa y contradictoria. Él, pues, Francisco de Quevedo, fue un hombre muy culto, agudo, cortesano y escribió páginas burlescas y satíricas más brillantes y populares de la literatura española, pero también una obra lírica de gran altura y unos textos morales y políticos de gran profundidad intelectual. Todo este material que él da lo hace pues el principal representante del barroco español, ¿no? Entonces miren, Quevedo y Góngora. Quevedo pues era 20 años menor que Góngora, sin embargo, miren en su trayectoria, ¿no? Cuánto enriqueció a la literatura barroca española, ¿no? No fue cualquier persona, ¿no? Él va pues, va a ser reconocido finalmente como el principal representante del barroco español. Dice, ¿cuáles fueron sus obras? Fue el máximo exponente de la escuela conceptista. Es de destacar en relación con su manejo de los recursos literarios
el empleo de metáforas originales, ¿no? Él utilizó bastante lo que fueron metáforas, bien para embellecer o degradar sus obras. También dice, llama la atención el uso inusual que hace de los tipos de las palabras. Utiliza, por ejemplo, verbos con valor sustantivo y sentido diferente del original. O sea, utiliza las palabras en otro sentido. Recurre también muy frecuentemente a los juegos de palabras a través pues, de la hipérbole, de la antítesis, el uso de las paradojas y las polisemias. Va a adoptar una convencida y agresiva postura de rechazo del gongorismo, ¿no? Ya habíamos dicho en un principio, antes de comenzar con la clase, pues que ellos tenían una gran rivalidad, ¿no es cierto? Tienen una gran rivalidad Góngora y Quevedo, pues entre ellos va a haber una rivalidad que duró bastantes años, ¿no? Por eso dice que Quevedo tenía una postura de rechazo hacia lo que era el gongorismo, que le llevó a publicar agrios escritos en que satirizaba a su rival, ¿no? Como aquel que dice aguja de navegar cultos con la receta para hacer soledades en un día, publicado en el año de 1631, que justamente satiriza mucho a su contrincante, ¿no? A Góngora. De su prolífica obra en verso se conservan casi 900 poemas, ¿no? Y de ellos sobresalen Historia de la vida del Buscón, llamado Don Pablos, Política de Gobiernos y Gobierno de Cristo, Vida de Marco Bruto, Los Sueños y Los Nombres de Cristo. Miren aquí un pequeño fragmento de Madrigal. Está la ave en el aire con sosiego, en la agua el pez, la salamandra en fuego, y el hombre en cuyo ser todo se encierra, está en sola la tierra. Yo solo, que nací para tormentos, estoy en todos estos elementos. La boca tengo en aire suspirando, el cuerpo en tierra está peregrinando. Los ojos tengo en llanto noche y día, y en fuego el corazón y la alma mía. Y este poema a una nariz, ¿no? Que les comenté, pues él lo escribe hacia Góngora, ¿no? Una forma de burlarse de las facciones de Góngora. Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba, érase un peje espada muy bárbaro. Era un reloj de sol mal encarado, érase una alquitara pensativa. Érase un elefante boca arriba, era Ovidio Nazón más narizado. Érase un espolón de una galera, érase una pirámide de Egipto. Las 12 tribus de narices érase un narcisismo infinito, muchísimo nariz, nariz tan fiera, que en la cara de Anás fuera delito. ¿No? ¿Por qué? Porque justamente Góngora, ¿no? Tenía una nariz bastante prominente. Entonces, él escribe este pequeño poema a una nariz burlándose, ¿no? De las facciones de su contrincante. Bien, entonces esta es la clase del día de hoy, chicos. Lo que es la etapa del barroco, ¿no? La etapa de la poesía, pues, revolucionaria de aquel tiempo, ¿no? Que buscaba pues el triunfo de la ornamentación, el juego de las palabras, ¿no? La búsqueda pues de la emoción y el placer estético, ¿no? Todo esto se da en el siglo de oro de España, ¿no? Bien, entonces su máximo representante, no nos olvidemos, Luis de Góngora y Argote, para la escuela culterana y para la escuela conceptista Francisco de Quevedo.
¿Qué características tiene la obra de Góngora? ¿Quién me lo puede decir? ¿Qué características encuentro en la obra de Góngora? Acá, obra de Góngora. Lo dice acá, pues, ¿no? Usa amplio uso del cultismo, ¿no? El formar nuevas palabras. Utiliza la sintaxis diloscada, uso del hiperbatón, riqueza de imágenes y metáforas extravagantes y gran uso también de referencias mitológicas, ¿no? Eso va a ser cuando me piden pues características de la obra de Góngora. ¿A qué escuela pertenece Quevedo? Ah, pertenece a la escuela conceptista, lo dice aquí bien claro. Quevedo pertenece a la escuela conceptista. ¿Y cómo se le llamaba a Francisco de Quevedo? ¿Cómo lo conocían? Ah, a Francisco de Quevedo está aquí. ¿Cómo lo conocían? ¿Quién me lo dice? ¿Cómo lo conocían? Está ahí, chicos, está ahí en pantalla. ¿El Juvenal español? El Juvenal español, ¿no es cierto? Está ahí. Así lo conocían a Quevedo, como el Juvenal español. ¿Y qué características tendría la obra de Francisco Quevedo? Si bien dice que uno de sus temas principales, ¿cuál va a ser? Va a ser, dice, la naturaleza, ¿no? Uno de sus temas principales de Quevedo. Me dice que él pues va a manejar diferentes recursos literarios. ¿Estás resolviendo algo o no? Sí, lo estoy hablando las preguntas para que ustedes luego lo escriban en sus cuadernos, ¿no? Me dice pues que él utiliza diferentes recursos literarios. Por ejemplo, dice, utiliza metáforas originales, ¿no? Hace el uso inusual de diferentes, a las palabras le da un doble sentido, ¿no? Recurre también, dice, al juego de palabras, utiliza la hipérbole, la antítesis, las paradojas y las polisemias, ¿no? Esas son las características que va a tener la obra de Francisco de Quevedo. Mis chicos, entonces esta ha sido la clase del día de hoy. Lo que es Quevedo y Góngora, que tiene que ver mucho con la literatura barroca. Cuando se da la literatura barroca, se da en la Edad de Oro, ¿no? La Edad de Oro en España, ¿no es cierto? Bien, chicos, entonces recuerden que tienen tarea sobre el tema del día de hoy, ¿ok? Entonces no olviden, por favor, de enviar las tareas, ¿ya? Miren que hay muy pocos que me están enviando tareas, ¿ok? Hoy día... Sí, yo ayer le envié apenas terminó la clase. Sí, hijo, sí lo recibí, no te preocupes. ¿Ok? Hoy día continúo enviando libreta de notas para aquellos que van cancelando pensiones, chicos. ¿Ok? Bien, nos estamos viendo. Cuídense, que tengan una linda tarde. Nos vemos mañana. Bye, bye. Chao, Miss. Chao, mi.